partamos. Primero, por favor, los que están en Zoom, si es que me pueden decir si se escucha bien, por favor. ¿Sí se escucha bien o no? Pues, a ver quién está. Vicente, Joaquín, Renato, ¿se escucha o no? Se escucha bien, profe, se escucha bien, se escucha bien. Pues, ya. Ya, ahora sí, partamos. Comencemos. Sé que tienen prueba, por lo tanto tengo que ser lo más preciso y conciso. Es muy probable, yo también fui alumno, es muy probable que muchos de ustedes estén mirando las PPTs de su prueba, es algo relativamente esperable. Entonces tengo que ser lo más preciso, conciso, para que cada segundo que yo les hable sea fructífero para ustedes. Ya nos quedan solo 4 bloques de clase en el semestre. Y necesitamos sacarle el jugo, que sea lo más productivo posible. Como les decía antes, yo entiendo que de repente ustedes son personas racionales, económicamente racionales, por lo tanto ustedes en cada paso que dan en su vida deben medir costos y beneficios. ¿Ya? Eso yo lo entiendo y es muy, incluso me atrevería a decir, muy natural que si tienen pruebas falten algunas clases, eso es normal, ¿ya? Pero los que estén, o si es que ven después el video, tiene que ser muy productivo. Eso es lo primero, para tratar de que vean que trato de empatizar al máximo. Cuando les digo esto, planificación financiera de corto y largo plazo, NOF y capital de trabajo, ¿qué será? ¿Sí? ¿Alguien? Oiga, dígame, ¿qué cree que es? Planificación financiera. Si usted sabe que no los voy a molestar en mala, es solo para que me dé alguna idea. Calcular el NOF y el capital de trabajo. Eso perfecto, es una de las cosas que vamos a aprender acá. Calcular, entenderlo, y cuando les digo esa frase, planificación financiera de corto y largo plazo, ¿a qué les suena? Solo a qué les suena, si no importa que esté totalmente malo, porque para eso estoy yo. Planificar, vamos hilando más fino, ¿qué planificamos? ¿Qué cree usted? ¿Proyectos? Ya, por ahí se va acercando. Vamos a ver, para poder saber si hacemos o no hacemos proyectos, vamos a tener que tener algunos indicadores clave. ¿Clave para qué? Para saber, a ver cabros, queremos crecer. ¿Se acuerdan cuando les empecé a explicar la materia de planificación financiera, la de análisis financiero, que es antes de esta? ¿Cuál fue la premisa inicial? Las empresas quieren crecer. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Se acuerdan? Esa es la gran premisa inicial, la que estamos utilizando para poder ordenarnos un poquito. Para eso, acá nosotros vamos a aprender algo súper concreto y preciso. Hoy día voy a tratar de no distenderlo tanto, no darle tanto contexto, porque entiendo que están en otra, es una situación muy especial del semestre, las últimas 2 semanas. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuánto la empresa puede llegar a crecer reinvirtiendo sus utilidades? Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy día. ¿Cuánto la empresa puede crecer, ya, si reinvierte sus utilidades? De los que están en Zoom, a ver, ¿quién puede participar? Recuerden, yo esto no lo hago por molestarlos, sino que solo para que estén un poquito más atentos a la clase. Vicente, oiga, ¿me escucha? Oiga, pues. Sí, profe, sí. Ya, entonces, mire Vicente, con la frase que les acabo de decir, que por si estuvo distraído, se la voy a decir de nuevo, no se preocupe, vamos a calcular cuánto puede crecer una empresa reinvirtiendo las utilidades. ¿Qué preguntas me haría usted al respecto a eso? Por ejemplo, ¿cuánto crecer en qué sentido? ¿O no? Oiga, pues Vicente, pues. Sí. Sí, me imagino que me haría ese tipo de preguntas. Me preguntarían, ya, pero ¿crecer en qué sentido? Y si yo les preguntara crecer en qué sentido, ¿qué podría hacer, Vicente? ¿Crecer en qué? Oiga, pues. Diferentes flujos de caja, no sé, en diferentes puntos. Ya se acercó bastante. Crecer en ventas. Pero ve, Vicente se acercó bastante. Esa es la idea. De a poquito ir acercándonos. Nosotros en esta materia vamos a aprender a calcular cuánto puede llegar a crecer, es decir, en otras palabras, cuánto pueden aumentar las ventas si
reinvertimos las utilidades. Ahí no es que estemos pasando a llevar, pero estamos mencionando muchos supuestos. Muchos. Y ahora en esta clase vamos a ir de a poco clarificándolos. Siempre me gusta hacer esta como introducción inicial para que vayan como entendiendo hacia dónde vamos. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya sabemos que queremos calcular, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? ¿Será importante el payout? ¿Qué es lo que era el payout? Lo vimos en criterio. La cantidad que se reparte de utilidades. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, ese es un dato que ahora lo vamos a tener que saber. Yo se los voy a dar o ustedes van a tener que poder calcularlo, porque va a ser fundamental. Si la empresa crece un 20% sus ventas, se asume que su utilidad crece en X porcentaje y de ese porcentaje que crecen sus utilidades, una parte se queda dentro y otra parte se retira. Nosotros acá estamos asumiendo que lo que se queda dentro, entre comillas, dentro de la organización, es para financiar activos de largo plazo. Esa es la premisa original. Y teniendo eso en cuenta, ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo sabemos comprar activos? Esa hueá muy rara. Ya, y ahí viene una premisa. Los activos crecen proporcionalmente a las ventas que se realicen. Esa es una premisa. Lo estoy bombardeando de materia porque sé que los últimos 15-20 minutos me pescan pocaso, es entendible, es natural, estamos a final de semestre, es una hora complicada. Entonces estoy tratando de bombardearlos con todo lo importante ahora. ¿Ya? ¿Sí? A largo plazo crecen acorde al aumento de ventas. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a una fórmula en la cual ustedes van a poder decir, a ver, espérate un poquito. Si la empresa tiene una política de repartija de X cantidad, repartija, retiro utilidades, podría eventualmente crecer cierto porcentaje si se mantienen algunos supuestos. Y eso nosotros vamos a llamarlo crecimiento orgánico. ¿Estamos claros? ¿Me van entendiendo la idea? Dígame, sí. Sí, es la capacidad que puede crecer solo con el porcentaje que reinvierte las utilidades. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar. Además, estoy haciéndole es como una mini clase de 5 minutos, bombardeándolos con todo lo que tienen que saber hoy día y después voy a ir un poquito más lento. Además, vamos a calcular otra forma. Primero vamos a calcular el crecimiento orgánico, es decir, solo con reinvertir utilidades. Pero si reinvertimos utilidades, oiga, las utilidades retenidas, ¿qué son? Activo, pasivo, patrimonio. Yo sé que lo voy a responder bien. ¿Pero cómo? Activo, pasivo, patrimonio. Piensen, las utilidades, ¿dónde se acumulaban? Pero déjenlo. Acuérdense. Activo, pasivo, patrimonio. ¿O prefiere que no? Ya, dígame usted. Patrimonio. Por lo tanto, ¿qué pasa si las utilidades no se retiran y el patrimonio aumenta, pero no aumenta la deuda? ¿Qué va a pasar? Está faul. como el tamaño de la empresa va a aumentar. El tamaño va a aumentar, pero ¿qué más? Dígame. ¿Va a aumentar los impuestos? No va por ahí. ¿Qué va a pasar, estimado? La proporción va a cambiar. El mix, y ese es un ratio que nosotros antes estudiamos, deuda dividido patrimonio va a cambiar. ¿Y por qué les digo eso? Porque eso nos da una patita para ir al siguiente crecimiento que también vamos a calcular, de decir, a ver, espérate, un crecimiento es un porcentaje de crecimiento, una tasa, es la cual yo puedo calcular reinvirtiendo mis utilidades. Perfecto. Pero además va a ser sumamente interesante calcular cuánto podría crecer yo reinvirtiendo mis utilidades y pidiendo prestado a terceros. ¿Estamos? Pero pedir prestado a terceros no puede ser un monto infinito.
lo van a ver más en Finanzas 2, de que existen límites estructurales de la deuda, pero bueno, eso viene después. Solamente tienen que saber de que uno no le puede pedir infinito al banco, pero vamos a asumir de que si en un momento la estructura deuda-patrimonio es, por ejemplo, 50% de uno y 50% de otro, vamos a asumir que el porcentaje inicial de estructura se va a mantener. Es decir, si yo reinvierto 50 de utilidades retenidas, es decir, hice un aporte de patrimonio, porque reinvertir utilidades es lo mismo que hacer un aporte de patrimonio, yo también podría pedir un crédito por 50 y la proporción total se va a mantener. ¿Me entendió? Vamos a llegar a calcular esa tasa también. Vamos a aprender a calcular cuánto puede crecer una empresa si solo reinvierte utilidades y cuánto puede crecer una empresa si reinvierte utilidades y además pide dinero al banco, pero sin variar la estructura de deuda. Deuda, digo, patrimonio se mantiene la misma que al inicio. Dígame si no es extraordinario saber eso. Dígame, ¿sí o no? Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Ya, eso que les expliqué en 5 minutos, lo que nosotros vamos a ver ahora en 40, con un poquito más de detalle, con bastante más lógica, con bastante más información, que todo, ustedes ya les consta que todo lo que les digo, todo lo que está en las PPT y las diapositivas y en los capítulos, lo pregunto. Por lo tanto, vayan poniendo atención. Y al final, vamos a aprender un poco lo que son las NOF y capital de trabajo. Algunos ya tienen un poco de nociones, pero no todos. Empecemos. Primero vamos a entender qué es la planificación financiera. Vamos a entender estos modelos de planificación financiera, que es el que les acabo de explicar. Vamos a entender el método del porcentaje de ventas. Lo que les acabo de decir era el método de porcentaje de ventas, es decir, cuánto podemos crecer si es que mis ventas aumentan. Y vamos después a ver si es que existe financiamiento externo y crecimiento. Así. ¿Estamos claritos? ¿Están todos anotando? Ya. La planificación financiera, esa es una descripción bastante precisa, cortita, precisa, concisa. Programar financiamiento de la organización de acuerdo a los supuestos de crecimiento, tanto del corto como largo plazo, además de las fuentes internas como externas. ¿Entendió eso? Dígame algo, pues. Ya ponga su micrófono, dígame, sí. ¿Lo entendió o no? ¿Lo entendió o no, pues? Léalo, por parte. Programar financiamiento de la organización, o sea, ¿cómo se va a endeudar? Ya, si no habla... Ya, ¿cómo se va a endeudar? Eso nos dice hasta la primera coma. De acuerdo a los supuestos de crecimiento. Es decir, la planificación financiera va de la mano con los supuestos que la gerencia general o la gerencia comercial nos pasan a nosotros como jefes de administración y finanzas y nos dicen, estimados, de acuerdo a la estrategia comercial, de marketing, de inversión, etcétera, etcétera, lo que han analizado de supuesto país, las elecciones presidenciales, todo lo que quieran, vamos a crecer un 17%. Estoy inventando. Así se basa. Entonces, de acuerdo a los supuestos de crecimiento, tanto de corto como largo plazo, ojo, no capital de trabajo, corto como largo plazo, y de fuentes internas. ¿Cuáles son las fuentes internas? Dígame, pues si se lo acabo de decir, dígame. ¿Qué? ¿Pero tiene su micrófono prendido? Ya, préndalo. Préndalo. Lo que reinvierto. Perfecto. ¿Se da cuenta que ahora ya no es tan chino lo que dice ahí? Entonces, programar financiamiento de la organización de acuerdo a los supuestos de crecimiento que nos van a dar. Nos van a decir, si yo quiero crecer a tanto, ¿puedo o no puedo? De acuerdo a los supuestos de crecimiento, vamos a programar el financiamiento, tanto de corto como largo plazo, las NOF como capital de trabajo, además de cuánto va a ser reinversión de utilidades, como pedir dinero tercero. Eso es lo que nos dice. Y espero que sea suficientemente, comillas, lógico, como para que esto fuera tan intuitivo, como para que lo puedan entender en cualquier momento y ustedes lo puedan explicar.
Eso es lo que me encantaría que ustedes tengan. Ya, una de las premisas que yo les vengo diciendo desde Intro a la Conta es que las empresas quiebran por liquidez, no por solvencia. Ahora me podrán explicar un poquito, me imagino, ¿han estudiado algo de análisis financiero? ¿No? Ya. Bueno, cuando estudien análisis financiero y se den cuenta de la diferencia entre los ratios, que ya les dije que lo tenían que hacer, la otra vez hicimos un análisis bastante interesante de Netflix, ¿se acuerdan? En donde vimos muchas cosas. Cuando vean esto y practiquen en su casa, la forma de estudiar esto es juntarse 2, 3, puede ser por Zoom, puede ser presencial, dependiendo de las medidas sanitarias que cada uno crea pertinentes. Tengan estados financieros, yo ya les di una página donde aparecen todos los estados financieros, y distribúyanse. Que uno haga los cálculos de uno y le explique al otro, mira, encontré esto. Que otro vea a otra familia, oye, veamos por solvencia, por liquidez, etcétera, etcétera. ¿A qué es lo que voy? De que las empresas pueden tener una, comillas, solvencia muy grande. Solvencia de por sí es una capacidad de responder frente a sus compromisos de largo plazo, lo cual puede ser muy, muy bueno. Pero no es suficiente. Porque las empresas no quiebran porque eso no resulte. Probablemente la empresa siempre va a tener suficiente solvencia. Si el banco, oiga, ponga su micrófono. Si el banco le presta a usted 1.000 millones, probablemente usted tiene activos por 1.000 millones. Por lo tanto, tiene solvencia. Pero si usted no puede pagar la cuota mes a mes, el banco igual lo va a rematar y va a quebrar. ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, la solvencia, que es poder responder a largo plazo, es muy distinto a la liquidez que es responder en el corto plazo. ¿Estamos? Sí. ¿Me va siguiendo de verdad? Sí. Eso es clave, que ustedes lo entiendan como administradores financieros. No para que, y una de las cosas que tenemos mucho con nuestros egresados, me imagino que ninguno de ustedes, pero que nos pasa es que salen muy arriba de la nube. Entonces tienen que salir con mucha humildad al mercado y entender y ver las empresas donde les va a tocar trabajar. Y ver esto y entenderse cómo está la liquidez de la empresa, cómo es el manejo de caja. No sé si ustedes saben, pero el 95% de las pymes, es decir, que venden menos de 100.000 UF, que es altísimo, tienen un mal manejo de caja. No digo que tengan problemas, digo que la forma de trabajar su caja es mala. Eso pasa. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad gigante. Eso es lo que yo cada vez me doy más cuenta. Hay una oportunidad muy grande para que ustedes se luzcan en el mercado y les vaya bien. Porque hacer las cosas muy bien pasa muy poco. Ya, sigamos. Se deben proyectar los estados financieros, a esto se les llama proforma. ¿Por qué se les llama proforma? Porque se toman estados financieros anteriores y se pronostican, se proyectan de acuerdo a la estructura como venía antes. ¿A qué me refiero? Que si nosotros estimamos, ojo, estimamos que vamos a tener una venta de 1.000 y creemos que va a subir el 10%, la utilidad no necesariamente sube el 10%, puede que suba, pero no necesariamente. ¿En qué nos vamos a basar? En los supuestos de los estados financieros pro forma. ¿Y cuáles son los supuestos de los estados financieros pro forma? Por ejemplo, la utilidad marginal se mantiene. Por ejemplo, los costos fijos por cada X cantidad de monto se mantienen y siguen siendo fijos. Esos supuestos son claves. Y una vez que esos supuestos están bien establecidos, recién ahí podemos armar y confeccionar los estados financieros pro forma. ¿Ya? Por pequeña que sea la empresa, si no se tiene analizado el flujo de financiamiento, podría crecer más de lo que orgánicamente puede soportar. Ya les dije lo que era el crecimiento orgánico. Que más de lo que podría soportar la misma estructura de deuda patrimonio. Una de las cosas que les pasa a todas las empresas que no tienen un buen análisis de flujo de financiamiento. Crecen inorgánicamente. No sé si ustedes conocen pymes que les ha pasado que crecen tanto que después no tienen cómo financiarse. ¿Por qué digo pymes? Porque en general la pyme no tiene profesionales tan buenos como ustedes. Se lo digo muy sinceramente. En donde eso lo van a tener muy bien planificado con esta materia que estamos viendo. En general pasa eso.
Dicen, uy, se me dio una oportunidad de abrir, no sé, un gimnasio. Abren uno, le va muy bien y quieren abrir 3 más. Pero hay que decirle, compadre, tú la utilidad del primero no te da para financiar 2 más. No digo que esté mal, digo que lo tienen que tener ese riesgo cuantificado y que digan, a ver, espérate un poco. El flujo que te genera si tú necesitas para vivir, retirar, no sé, 10, estoy por decir un número, y adentro de la empresa van a quedar 30, esos 30 que te quedan dentro de la empresa no te alcanza a lo mejor para financiar la construcción de 2 más. Eso, créanme, por favor, créanme, que pasa. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Empiezan apretando así el flujo, los proveedores, se endeudan. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno pide deuda encima? ¿Qué cree que pasa? Si usted va al banco y le dice, banco, necesito 50 millones de aquí a mañana, si no quiebro, si no, no lo puedo pagar a la gente. Exacto, pero por favor, ponga su micrófono, si va a hablar bien, pues, póngalo, repítalo. La tasa más alta. Exacto. El financiamiento es carísimo. Por lo tanto, una buena planificación financiera, créanme, va a hacer que se paguen solos. Pero eso pasa única y exclusivamente si es que existe una buena planificación financiera. Espero de verdad que les sirva. Lo que hemos visto desde evaluación de proyectos en adelante son cosas totalmente prácticas que les va a tocar en la vida. Ya, ¿estamos? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Oiga, ¿tiene alguna duda? Sí, Dígame. El segundo punto, ¿lo puede repetir brevemente? El tema del proforma. Los estados financieros pro forma se le llama eso porque para poder hacer el punto 3, ¿usted qué va a tener que hacer? Analizar los flujos actuales y cuánto debería usted utilizar para los próximos periodos, ¿no es cierto? El saber hacer una buena proyección se le llama estado financiero pro forma. O más que hacer una buena proyección es hacer una proyección en base a los que recién pasaron, se le llaman estados financieros pro forma. ¿Ya? ¿Estamos? Oiga, ¿todo bien? Me tiene que preguntar. Estamos. Oiga, ¿usted cómo va? Ponga su micrófono, pues. ¿Del segundo punto? Les dije algunos al azar. Por ejemplo, que el margen bruto se mantiene proporcionalmente siempre. O por ejemplo, que los costos fijos son fijos hasta, eso se le llama rango relevante. Lo van a ver después en contabilidad gerencial o conta 3. Por ejemplo, que ustedes puedan vender hasta 10.000 unidades y los costos fijos se mantengan. Pero si usted está proyectando vender 15.000 unidades, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor va a tener que arrendar otra fábrica y el costo va a aumentar. ¿Me entienden? Hacer eso de buena manera no es tan sencillo. Y hacer esos estados financieros con los supuestos iniciales, tal como decía su compañera, eso se llama estados financieros pro forma. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ya, sigamos avanzando. Se debe tener en cuenta que las metas de la empresa se propongan. Primero, normalmente, se los digo con total sinceridad, el punto 1. Tener nuevas líneas productivas. Esto tiende a pasar muchísimo. Una empresa va y el dueño le dice, ¿sabéis qué? Me gusta un terreno y quiero poner la fábrica ahí el próximo año. ¿Qué le dice al gerente de finanzas? ¿Cómo crees? Así le dice, ¿cómo? ¿Y usted qué le va a decir? Hagamos los estados financieros pro forma, veamos cuánto es lo que podemos reinvertir y dependiendo de lo que falte lo vamos a programar financieramente a largo plazo con terceros. Esa tiene que ser una respuesta coherente. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Y ustedes tienen que tener la personalidad y al menos la formación para poder contradecir y levantar la mano, porque esto va a pasar. Si el dueño, si el gerente general dice, no, comprarlo al contado. ¿Y qué va a pasar? El flujo de caja se va a ver exprimido al máximo y puede que tengan problemas de liquidez. Esa capacidad formativa de ustedes la tienen que tener. 2, para tener nivel de endeudamiento y 3, nivel mínimo de liquidez. Si yo les preguntara, esto se los dije otra vez, pero es clave que lo entiendan bien. ¿Por qué tener el nivel mínimo de liquidez es bueno? Ojo, yo no digo que tener liquidez tan baja como para que después no puedan pagar las cosas. Tienen que siempre tener un nivel mínimo de liquidez, siempre tener para poder responder. Está perfecto. Pero, en otras palabras, ¿por qué no tener liquidez en exceso es bueno? Dígame.
Exacto. O sea, equivale a tener un proyecto en el cual ustedes invierten 1.000 hoy y reciben 1.000 en 6 meses más. Por dar un ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con los 1.000 que van a recibir en 6 meses más? Hoy día valen menos que 1.000. Por lo tanto, si tengo negativo 1.000 y positivo un número menor a 1.000, ¿qué es lo que pasa con el proyecto? ¿Qué VPN tiene positivo o negativo? Negativo. O sea, tener exceso de caja equivale a meterse en un proyecto o embarcarse en un proyecto con un VPN negativo. No digo que siempre sea la peor opción, pero al menos tiene un VPN negativo. Si ustedes no tienen ningún otro proyecto en el cual entrar o tienen proyectos que tienen un VPN peor todavía, a lo mejor va a ser lo que tienen que quedarse con la plata ahí. No digo que no, pero sí tienen que tener la capacidad de ir involucrándose a tal nivel de ir entendiendo cómo funciona el modelo de negocio. ¿Ya? Cuando les digo entonces que las líneas productivas, tener nuevas líneas productivas, tener un nivel de endeudamiento óptimo, eso depende de cada empresa, eso no es como una receta que yo les diga, no, es que el nivel de endeudamiento óptimo es esto. No. Lo que sí yo les voy a tratar de dar la mayor cantidad de herramientas, al menos al nivel de pregrado, de en qué se tienen que fijar para saber si es un endeudamiento óptimo o no. ¿Ya? En otras palabras, toda la organización debe participar en la estrategia financiera. ¿Esa por qué se los dije? Porque en la práctica, algo que pasa muchísimo, el gerente comercial dice, vamos a crecer un 40%. Y le mandan al gerente de administración de finanzas, toma, tenés que armarte un equipo para eso. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? El gerente de finanzas levanta la mano y dice, oye, si crecemos esta cantidad, nuestro endeudamiento va a ser tan caro que no va a ser rentable crecer eso. Eso pasa, a mí me pasó. Por lo tanto, es muy sano cuando ustedes sean un poquito ya más mayores, o incluso saliendo, pero yo creo que un poquito después, cuando tengan unos años más de experiencia, y sean gerentes generales, la clave, cuando hagan presupuesto, ahora se está discutiendo el presupuesto, no sé si cacharon, el presupuesto del país. ¿Cacharon eso, no? Ya, pero ¿cómo, pues? Oye, ¿usted lo vio? ¿Pero cómo, pues? Las que igual están como, ya, se las doy solo porque hay elecciones y están un poco en otra. Ya, ni siquiera tanto, pero ya. A ver, dígame, pero ponga su micrófono, pues. Era para decirle que como están pasando tantas cosas, tantas pruebas, tantos debates, tantas cosas. Bueno, sí, igual ese es un buen punto. Están en una época del semestre que están muy saturados de materia, uno anda un poquito más nervioso, yo me angustiaba mucho con las pruebas, entonces entiendo que estén en otra, ya. Se las doy, pero ya, se las doy, ya, se las doy. Empate, ni siquiera se las doy. Ya. Solo para que sepan, primero les voy a explicar esto y después me voy a meter un poquito con lo de la realidad de lo que está pasando con el presupuesto país. Primero, ustedes, cuando sean gerentes generales o les toque dirigir equipos, puede ser en una fundación, en una empresa, en una ONG, en un país, donde sea, siempre es muy recomendable que en el presupuesto participen todas las áreas. Todas. No solamente la comercial o solamente la financiera. Siempre es muy sano. A eso es lo que quería llegar. Ya, eso es un dato, materia. Ahora, pero en serio nadie cachó que están discutiendo o se va a discutir el presupuesto. Bueno, siempre en esta época, para los que no saben, el Ministerio de Hacienda, el ministro, con una, no sé si es subsecretaría, pero a lo menos hay un encargado de presupuesto, que es el que arma el presupuesto. Obviamente que con las directrices del ministro, etcétera, arma y lo presenta, pero eso, si bien es algo que es una autonomía del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente con sus ministros, tiene que estar aprobado por el Congreso. ¿Y qué cree que hace el Congreso? ¿Qué cree, pues? Le dice, compadre, si no me agregáis una coma acá, no le subes un porcentaje acá, no te lo apruebo. Eso pasa. Y esas discusiones van a empezar a pasar y las van a ver, probablemente saliendo de las elecciones, que están pasando muchas cosas, ustedes han visto. Y hay otros proyectos un poquito más urgentes, como el retiro del 10%, que eso se puso con urgencia. Hay otros proyectos más urgentes. Bueno, el presupuesto no puede pasar de noviembre, solo para que lo tengan como dato. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí van a empezar a hacer un muñequeo, van a empezar a decir, oye, pero si no me subes el presupuesto de, no sé, de salud para la salud mental, no te lo apruebo. Y empiezan en ese muñequeo.
¿Ya? En eso están ahora. ¿Por qué se los digo? Porque ese es un fiel ejemplo de qué es lo que pasa cuando el presupuesto no se crea desde el inicio con todas las partes involucradas. Si no empieza a quedar medio parchado, no, te saco acá y le inyecto recursos por acá y ay, queda la embarrada. Ya, sigamos. Primero, además, tenemos que entender de que algo que se le llama de corto y largo plazo, ¿en qué sentido? Cuando yo les dije las NOF, ¿a qué me refería? ¿Se acuerdan, no? Así en palabras generales. Lo que era, pues. Dígame. Necesidad operativas de fondo. Ya, bien. Y si me lo pueden explicar con sus palabras, así muy coloquialmente. Parece que el cálculo era activo circulante menos pasivo. No, pero si le estoy diciendo que coloquialmente, así con sus palabras. Ah, ¿sí? es como lo que necesito para operar. Exacto, eso yo quería. Lo que yo necesitaba para operar y que no me financiaban terceros. ¿No es cierto? Y esos terceros, nosotros estábamos hablando solamente de los terceros llamados pasivos espontáneos. ¿Se acuerdan? ¿Estamos? Ya. Eso es corto plazo. Pero si yo necesito inyectar recursos para un mediano plazo, largo plazo y cantidad de flujo, se le llama capital de trabajo. Esa es la diferencia. Lo vamos a ver, es algo no tan intuitivo y de a poquito lo van a ir clarificando. Ya. Eso que está ahí es como una, comillas, pequeña receta, que espero que lo tomen muy en consideración, pero tampoco es algo 100% restrictivo. En la práctica, cuando uno quiere hacer una planificación financiera, siempre hace lo siguiente. Uno, sus colegas del área comercial estiman las ventas. Paso 1. ¿Estamos? Paso 2. Armar los estados financieros pro forma. Una vez que a usted le lleguen, oiga pues, a usted le van a llegar las ventas propuestas. Le van a decir, mire compadre, estamos vendiendo 100, yo me tengo fe, el próximo año va a vender 120 y el siguiente 150 y el siguiente 200 a perpetuidad. ¿Vamos? Llegaron las ventas. 2. Una pega que sí es del área administrativa. Proyecta el estado de resultado. ¿Cómo? Pro forma. ¿Estamos? Con los supuestos que nos tiene que dar las directrices del gerente general. Ya estamos. Bien. 3. Una vez que nosotros vemos que vamos a tener cierta cantidad de ventas, que vamos a tener cierta cantidad necesaria para poder operar, ¿qué es lo que nosotros vamos a levantar la mano? Y en realidad el que va a levantar más la mano es el área operacional, el que ejecuta en sí, va a decir, compadre, si es que somos una constructora, yo no puedo vender eso si no tengo un galpón más grande. Y ahí viene la parte importante. Muy bien. Activos necesarios. Eso es clave, porque esos activos necesarios son los que nosotros vamos a aprender. Ojo, vamos a aprender a, si crecemos o no crecemos, depende de esa línea, el 3. Eso debería estar en negrito, así en rojo. Acuérdense, si quiere imprimir una PPT, esa. ¿Ya? Entonces, si nosotros, tal como les voy diciendo, si nosotros queremos saber cuánto podemos llegar a crecer, las ventas, perfecto. Pero nuestro freno de mano, nuestra limitante, es decir, ya, yo puedo proyectar que voy a vender el triple, ningún problema, puede que sea verdad. Pero para vender el triple, yo necesito ciertos activos mínimos para eso. Y el cómo financio esos activos mínimos, ¿qué es lo que va a pasar? Es o con deuda interna o deuda externa. La deuda interna se asume que son lo que ponen los socios, por ejemplo, con una reinversión de utilidades, y la deuda externa es la que se pide directamente a terceros. ¿Me van siguiendo, no? ¿Están anotando eso? ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Ay, ¿quiénes están? Vicente, Joaquín, hay 2 Joaquín. ¿Están o no? Pues. Oh. No están. Compañeros, no. Yo creo que todo bien. Todo bien, Ah, todo ya. bien.
¿Todo bien, Joaquín? Va siguiendo, va poniendo atención. Sí. Va, ya, vamos que se puede. Vamos que se puede. Sigamos. 4, como ya les dije, es la forma en que se va a financiar. 5, el 5 y 6 en estricto rigor son cosas que uno va incorporando. No es parte de nuestro análisis actual. Son cosas que se van actualizando. ¿Por qué? Porque eso es algo que en lo personal me ha pasado mucho, en donde, ¿qué es lo que pasa? Uno proyecta 6 años, pero ¿qué cree que va a pasar? Oiga, ¿qué pasa? Yo proyecto 6 años, pero ¿qué va a pasar? Al año 2 voy a tener que ajustarlo, porque la realidad va a ir cambiando. En el fondo eso es lo que yo quería que ustedes tengan esto también, el contexto externo, crecimiento, expectativa, eso se va ajustando un poquito en el tiempo. Acá, variable de ajuste, etcétera, etcétera. Obviamente no es algo restrictivo, si esto es algo que les va a servir en la vida. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. No que se aprendan una receta en la cual van a estar recitándola después, no. Sino que entiendan que esto es algo para la vida, y en la vida se hace así. ¿Se planifican a varios años? Sí, se va ajustando también, eso va a pasar. Ojalá que ese ajuste sea menor para que ustedes hayan estado preparados, pero no significa que no se pueda hacer nunca. ¿Ya? Sigamos. Ahí. Ya. Vamos a entender primero el método del porcentaje de ventas. Para hacer una buena planificación financiera, lo primero que tenemos que nosotros ver y analizar es decir, espérate un poquito, compadre. El área comercial nos llamó por teléfono, no, en realidad puede que el gerente haya intermediado, nos dijo, compadre, yo creo que voy a pasar de vender 100 a 120. Bien, ningún problema. Pero ustedes van a decir, ¿qué porcentaje es ese diferencial? Lo primero es saber qué porcentaje se va a crecer. Eso es importante, ¿no? Después va a tomar más relevancia. ¿Qué porcentaje es la variación en ventas? ¿Qué porcentaje? Y si yo les digo, no, es que las ventas son 158.500 y creo que voy a llegar a 170.000, es difícil ver ese porcentaje. Pero ¿por qué se los digo que lo calculen? Porque de ahora en adelante lo vamos a tomar siempre como porcentaje. Las ventas van a crecer un porcentaje, no un valor absoluto. A lo anterior, establecer un supuesto de cambio relacionados con las ventas, ya que no aumentará todo del mismo porcentaje. Evidente, como ya les dije, los costos fijos probablemente no van a aumentar proporcionalmente como los costos variables. Incluso varias cuentas pasivos de largo plazo no variarían bajo ninguna posibilidad con las ventas, es decir, si nosotros queremos proyectar nuestro estado financiero, en el cual uno es el estado de resultados y otro es el estado de situación financiera, en el estado de situación financiera, a lo mejor yo venda mucho o poco, mi deuda de largo plazo no va a variar. O sea, van a haber algunas cuentas que incluso van a quedar exactamente igual si yo vendo más o no. Ahora tienen que aprender esto que se le llama NER, necesidades externas de recursos. Algo que antes me preguntaban bastante tiene que ver con y me decían, pero profe, ¿qué diferencia hay con las NER de las NOF? Las NOF y capital de trabajo se refieren a flujo, no se refiere a quién lo coloca. Hace falta dinero, eso es NOF, ¿se acuerdan? Listo. Eso, ¿quién lo va a pedir? Lo estamos aprendiendo acá. Si ese dinero se pone por reinversión de utilidades o se pone porque pedí un crédito, es otra pregunta. Y eso tiene que ver con las NER, necesidades externas de recursos. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener el supuesto, ojo, esto es importante, de que siempre primero se financia con recursos propios. Siempre. Y si es que llega a faltar solamente, aparecen estos compadres de acá. Las NER, necesidades externas de recursos. Tomen nota de eso, por favor. Ya. Ese. Listo. Eso que están ahí, primero cópienlo porque tiene que estar en su cuaderno y de ahí se los voy a explicar. Copien. Anótelo. Son 2 fórmulas cortitas.
Anoten. ¿Sí? ¿Estamos? Los que están en Zoom, Joaquín, Renato, Vicente. Sí, profe. Sí, anótenlo, por favor, escúchenme en eso, yo sé que están en sus casas, puede que no venga mucho largo. ¿Ah? No, eso. Solo, es que el anterior es cómo llegamos a eso, entonces no quiero... Es cómo se llega. ¿Ya? Anoten eso. ¿Ya? ¿Lo copiaron? ¿Lo copiaron? ¿Estamos? ¿Se vieron eso? ¿Sacaron una foto? Eso es clave. Le voy a decir cuán clave es esto. En cualquier prueba, control o evaluación, planificación financiera, se preguntan estas cosas que están acá. Les van a decir, oye, ¿cuál es la tasa de crecimiento orgánico o interno? Oye, ¿cuál es la tasa de crecimiento sostenible? Lo que les explicaba al principio. ¿Cuál es la tasa de crecimiento orgánica? Pero ponga su micrófono, pues. Estamos a una semana que tenemos. En la que yo reinvierto el porcentaje de... ¿Qué? De- En la tasa que yo puedo crecer solamente utilizando las utilidades retenidas. ¿Estamos? Es lo máximo que puedo crecer solo reinvirtiendo las utilidades retenidas. ¿Y cómo se calcula? Eso. ¿Estamos claros? Por eso les pedí que lo anotaran. Porque yo en las pruebas, control y evaluaciones les voy a pedir hacer eso. De nuevo les digo, no quiero que se aprendan, o sea, se tienen que aprender algunas cosas de memoria, pero el objetivo no es la memoria. El objetivo es que ustedes más o menos se hagan una idea en el cómo debería ser más o menos un crecimiento si es que ciertos estados financieros se basan en cierta cantidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro. Y la segunda, que si se dan cuenta, la fórmula del crecimiento sostenible es exactamente igual, ojo, exactamente igual a la del crecimiento interno, pero en vez de ROA es ROE, ¿Qué representa el B? No. el payout. O sea, 1 menos payout es B. ¿De acuerdo? Exacto, tal cual. Es decir, el porcentaje que, como dice usted, no se reparte. Y lo voy a utilizar para reinvertir en nuevos proyectos. ¿Y en qué estoy asumiendo que lo estoy reinvirtiendo? En activos necesarios para crecer. Esa es como la lógica que tienen que entender, más allá de mecanizarse, porque hay muchos ejercicios de esto. Si revisan después los capítulos del libro, que es algo necesario que tienen que hacer, hay muchos ejercicios, pero no sirve de nada que se mecanicen si no cachan la lógica para dónde vamos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, sigamos. Ahora viene la última parte. No alcanzamos a hacer ejercicios. La planificación del capital de trabajo. ¿Qué es lo que nos pasa? La empresa, ya les comenté que las NOF y capital de trabajo es el monto necesario de recursos totales de flujo que se tienen que tener. ¿Estamos? Las NER es otra cosa, es decir, cuánto es externo. Este es como podríamos decir como segunda parte de la diapositiva, que es calcular cuánto capital de trabajo se requiere. ¿Ya? Saber qué cantidad de efectivo es razonablemente tener. Primero, ustedes tienen que entender unas cuestiones que se les llama ciclos dentro de la organización. ¿Qué es lo que era el ciclo de inventario? Aparece ahí, pero ¿quién me lo podría explicar con sus palabras? Dígame. Compras y vendes todo lo que compras. Exacto. O más que todo, yo lo haría desde el momento que uno compró un inventario hasta que se vendió ese inventario. Tal cual, muy bien. El ciclo cuentas por cobrar, ¿qué es lo que era? Pero ponga su micrófono, pues. Te pagan todo lo que... No. Se está acercando. Eso en verdad es como cobrar lo que te den. Exacto, cuando nos pagan lo que nosotros vendimos a crédito. El ciclo operativo es la suma de esos dos. Desde que yo compré hasta que me pagaron. Si yo compré hoy, lo tuve 3 meses en inventario, lo vendí y se demoran 3 meses en pagarme, yo necesito 6 meses de ciclo operativo. Y eso es clave,
Porque de acuerdo al tamaño del ciclo operativo, es el monto de flujo necesario para la empresa. Eso debería ser, ya se tienen que ir de a poquito interiorizando en esas cosas. Esto es dentro del análisis financiero, dígame. Sí, que es lo necesario para tener flujo dentro de la empresa. Si una empresa tiene un ciclo operativo muy extenso, va a tener que tener mucho capital de trabajo dentro de la empresa. Y eso es fundamental en un análisis financiero. Lo podrían calcular en Netflix o lo podrían calcular en cualquier otra empresa. Y nosotros ya nos metimos, les digo Netflix porque ya nos metimos, ya les mandé el link donde están los estados financieros. Pero ustedes más o menos ya pueden ir analizando empresas. ¿Quién se desconectó? ¿Quién era? No, ¿usted se desconectó? ¿Y por qué? Me dejó solo. Ya, bueno, no importa, por lo menos están los cabros. Ya, entonces miren lo que les voy a pasar. Cuando ustedes tengan una empresa que quieran evaluar, una de las preguntas no solamente es, oye, ¿cuál es la TIR? ¿Cuál es el BAN? Está perfecto, con eso uno parte. Pero también es importante cuál es el ciclo operativo. Miren, les voy a dar un caso real. Voy a tratar de que no se me salga ningún dato que puedan identificar la empresa. Nos tocó interactuar con una empresa en la cual de un año a otro vendía 3 veces lo de antes. Lo del año anterior. Ojo, pero monto multimillonario. ¿Y qué fue lo que pasó? Y dijeron, sí, pero no estamos contentos porque la información, los estados financieros, a eso me dedico yo por fuera, los estados financieros que nos entregan no son tan... no nos dicen mucho. Y empezamos a analizar. Y ellos habían tomado un seguro para poder dar crédito. ¿Ya? Y estaban dando crédito a 90 días. El ciclo operativo se alargó tanto que por el hecho de dar crédito, ellos tenían que tener dentro de la empresa una cantidad de dinero gigantesco. No podían financiar. O más que no poder financiar, todo lo que vendían era para inyectarlo capital de trabajo, entonces se terminaron comiendo la utilidad de mucho tiempo, porque tenían un margen, el ratio de utilidad de venta muy bajito, por lo tanto la venta de un año entero, la utilidad de un año entero tuvieron que dejarla dentro de la empresa por el hecho de darles plazo. Imagínense lo que pasó. Eso es algunas de las cosas que ustedes tienen que aprender a hacer, tienen que analizar, tienen que involucrarse, y eso requiere solo práctica. Tienen que hacerlo, tienen que estar encima de los temas. Sigamos. Las NOF es la necesidad de operar de la empresa, en cambio el capital de trabajo es la cantidad de dinero que se le inyectó a la empresa para que funcione adecuadamente, es una decisión netamente de estructura de financiamiento. Como les decía, las NOF podría decirse que es corto plazo, no es necesariamente corto plazo, pero es para que la empresa logre dar el ciclo operacional. En cambio, el capital de trabajo se le puede inyectar de muchas maneras. Es por el total requerido. Esa es la diferencia. Ya. Las NOF son inversión en activos corrientes, se pueden financiar como define el gerente de finanzas, son permanentes en la empresa. Evidentemente son permanentes, ¿por qué? Porque a menos que la empresa cierre o cambie su modelo de negocios, que por dar un ejemplo, les paguen anticipadamente, van a necesitar tener ciertas NOF. En cambio, el capital de trabajo es la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante, depende exclusivamente de la forma que se financia la empresa. ¿Puede llegar a ser negativo? Sí. ¿Por qué una empresa de retail podría tener capital de trabajo negativo? De partida, ¿quién me podría decir, solo conceptualmente, qué significaría tener capital de trabajo negativo? Conceptualmente. ¿Sí? Pero ponga, pues. Que tengo más cuentas por cobrar. O ni siquiera. Que el monto de mis activos corrientes es más chico que mi pasivo corriente. ¿Y por qué puede pasar eso?
porque me pagan al contado y yo pago a crédito. Por lo tanto, el hecho de abrir en la empresa me genera un capital de trabajo, como podríamos decir, inverso, sino que sobra capital de trabajo. Por eso es negativo. El capital de trabajo de por sí, para que sea, comillas, positivo, es porque yo le tuve que prestar dinero. Pero si la empresa, al dar el ciclo operacional, le sobra dinero, tiene capital de trabajo negativo. ¿Ya? ¿Y cómo se puede dar? ¿En qué caso se puede dar eso? Principalmente en las organizaciones o industrias que venden a muy corto plazo, es decir, les pagan al contado cuando uno va al supermercado, al, no sé, al retail en general, ¿cómo paga? Realmente al contado. Y esas empresas compran a plazo, y que está bien, yo no voy a decir que presionan a las pymes o algo, pero pagarán, no sé, con que paguen a 20 días, 30 días, ya están ganando plazo. Ese es un ejemplo de cómo el capital de trabajo puede ser negativo. El NOF puede ser positivo y no necesariamente el capital lo sea, incluso podría ser negativo, los ejemplos que ya les dije. El NOF es lo que necesita la empresa para dar un ciclo operacional, nada más que eso. Y necesariamente es positivo o cero. Pero el capital de trabajo podría eventualmente, como es un cálculo a través de activos corrientes y pasivos corrientes, podría eventualmente ser negativo. ¿Estamos? Y la inversión en capital de trabajo, ustedes ya tienen que saber que el tamaño es clave para analizar la estrategia de financiamiento. Ya les dije, si la empresa es muy grande, si la empresa tiene muchos puntos de venta. Miren lo que les voy a decir. Las empresas del retail es un negocio extraordinariamente a nivel de flujo muy bueno, porque tienen un inventario estratosféricamente alto, pero también pagan a crédito. Por lo tanto, da lo mismo cuán grandes sean. Uno puede decir, uno va, no sé, a una de estas tiendas del retail o tiendas por departamento que se le llama antes, uno va y hay, ¿cuánto inventario hay? Muchísimo. Pero todo eso ellos lo deben. Entonces financieramente es notable el juego que se hace. También puede ser para disminuir la cobranza o para aumentar por pago a proveedores. ¿Estamos? Ya, traté de ser lo más preciso y conciso. Partimos el jueves con ejercicios. Ya subí los 3 ejercicios que vamos a resolver. Cualquier duda, me escriben. Eso, estimados. Espero les haya servido. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.